Listo, entonces de la parte como técnica creo que estamos listos. Camilo, el profe Wilman hace como la presentación inicial, te da paso y al finalizar la exposición le damos la palabra a los participantes que quieran hacer alguna intervención. Perfecto. Profe Wilman, entonces recuerde por ahí un momentico antes de dar inicio, me hace una señita para que para que grabemos la sesión. Sí, sí, claro que sí. Juan, vamos a esperar. Es usual que esperemos unos minutos, unos 5 minutos más para hacer la presentación de Camilo y dar inicio al seminario. Entonces, Camilo, si no te importa, esperamos 5 minutos más que nos lleguen más asistentes y arrancamos. Y pues en primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al seminario y a compartir tu trabajo con todos nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Si no hay ningún problema, que esperemos un momento. Listo.
Bueno, listo, para que no hagamos esperar más a Camilo ni a quienes se nos unieron pronto, entonces demos inicio al seminario. Camilo nos presenta su trabajo. Al final de su presentación damos la posibilidad para que puedan abrir los micrófonos para hacer preguntas e interactuar con Camilo. De nuevo, muchas gracias a todos y Camilo, adelante. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí de manera virtual en mi alma mater, presentando nuevamente. Creo que es la segunda ocasión en la que puedo presentar un trabajo. Antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta logística. ¿Es posible que las preguntas se vayan haciendo mejor a lo largo de la presentación o por alguna cuestión técnica es mejor esperar hasta el final? Lo proponemos así para que pueda fluir más tu presentación, pero si no tienes inconveniente en que el público interrumpa, yo creo que no hay ningún problema. Pueden levantar la mano y se les abre el audio para el micrófono para que puedan interactuar. ¿Está bien? Sí, perfecto. Sí, prefiero de esa manera para asegurarnos que vamos en la misma página. Cualquier pregunta que vaya a salir en el camino se puede ir contestando. Cualquier pregunta o comentario durante el camino, bienvenida. Este es un trabajo que todavía está en proceso. Es un trabajo que es conjunto junto con Luminita Stevens, profesora de la Universidad de Maryland. Y bueno, yo soy un empleado de la Reserva Federal de los Estados Unidos y por lo tanto la advertencia usual aplica en este caso. Todo lo que yo diga son mis opiniones y no necesariamente reflejan las opiniones de la Reserva Federal o nadie asociado con la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿De qué trata este trabajo? De rigideces de precios durante la Gran Recesión. Déjenme empezar con un poco de la motivación. No todos somos macroeconomistas, no todos de hecho nos dedicamos a la economía monetaria, pero digamos que dentro de macroeconomía y dentro de economía en general no es muy controvertido decir que las rigideces nominales es una pregunta, el grado de las rigideces nominales es una pregunta de primer orden en economía. Por un lado y de manera directa, el nivel de las rigideces nominales determina qué tan efectiva es la política monetaria en un país y también de manera un poco indirecta determina cuál es el mecanismo de transmisión de otros tipos de choques en la economía. Por ejemplo, sabemos que los shocks de productividad tienen una implicación totalmente diferente sobre el desempleo dependiendo del nivel de rigideces nominales en la economía. Pueden generar reacciones totalmente opuestas, positivas o negativas, dependiendo de qué tan rígidos sean los precios. Ahora, ¿cómo medir y cómo cuantificar ese nivel de rigidez nominal en los datos y cómo traducirlo a nuestros modelos? No es algo que haya sido tan directo a lo largo de la historia. Y podemos decir que han habido dos enfoques. Un primer enfoque que es un enfoque agregado, caracterizado por un artículo bastante influyente de Cristiano Evans en Evans de 2005, que lo que hacen es utilizar datos agregados para los Estados Unidos para estimar un VaR con ciertas restricciones y con base en esa estimación del VaR infieren cuál es el nivel de rigidez nominal en los modelos de tal manera, dado por el nivel de rigidez que hace que el modelo replique las mismas funciones de impulso-respuesta que en los datos. Ahora, después de eso, en el 2005, no había una gran explosión de los microdatos, pero 2 años después viene un paper bastante influyente de Kolosov y Lucas, en el que dice, vean, en vez de mirar a los datos agregados y las dinámicas que vemos en los datos agregados, tenemos acceso a un montón de datos microeconómicos bastante ricos que nos dicen cuál es la frecuencia con la que los precios cambian, nos dice cuál es el tamaño de los precios, es decir, que una vez los precios cambian, cambian en promedio 5 o 10%. Podemos utilizar
esos datos microeconómicos para calibrar directamente nuestros modelos macro, y con base en esa calibración podemos determinar qué tan efectiva es la política monetaria o cuál es el nivel de rigideces nominales. Así llegamos a un punto actual en la literatura en el que, digamos, hay un relativo consenso, que no es medio mudo, en el cual creemos que hay un set de estadísticas suficientes que nos determinan el nivel de rigideces nominales. Lo más usual es que el consenso tienda a creer que con la frecuencia y con el tamaño de los precios tenemos los datos suficientes para determinar el nivel de rigideces nominales en la economía. Es decir, tenga usted un modelo de costos de menú, o tenga usted el modelo de Calvo, o tenga usted un modelo de ajustes SS, lo único que usted necesita es simplemente calibrar la frecuencia con la que los precios cambian y el tamaño promedio de los cambios. Es decir, que los precios cambian en promedio 5 o 10% cada vez que tienen la oportunidad. Y con base en ese consenso o en esa visión actual de los estadísticos suficientes, lo que nos dice la sabiduría actual es que la política monetaria tiende a ser menos efectiva en recesiones. ¿Por qué? Bueno, porque está bastante documentado que para Estados Unidos y otras economías en desarrolladas, la frecuencia de precios sube en recesiones. Es decir, durante la gran recesión en particular, la frecuencia con la que los precios cambiaron subió bastante y pues, por lo tanto, si la frecuencia sube, la política monetaria se vuelve menos efectiva porque las rigideces nominales cambian. Y es sobre estos dos puntos que este trabajo va a tener algo que decir. En este trabajo vamos a mirar nuevamente el supuesto implícito que existe en la literatura de que existe un set de estadísticos suficientes que determinan el nivel de rigideces nominales, y vamos a revisar la visión actual de que la política monetaria es menos efectiva en recesiones. Y antes de darle como un preámbulo de cuáles son nuestros resultados, déjenme hacerles una pregunta. Suponiendo que todo lo demás es constante, ceteris paribus, ¿creen ustedes que la política monetaria se vuelve menos efectiva cuando la frecuencia de precios sube? Es decir, si las empresas empiezan a cambiar los precios más frecuentemente, en vez de cada 6 meses los cambian cada 3. ¿Creemos que la política monetaria se vuelve menos efectiva en ese país, manteniendo todo lo demás constante? Bueno, como desafortunadamente no estamos en persona, pues lo contestan ustedes en su cabeza. No es una pregunta que tenga mala intención o que sea un poco, que tenga su picardía, ¿no? En realidad es que la respuesta es sí. En general, la visión actual lo que nos dice es que si la frecuencia de precios sube, de cambio de precios sube, pues la política monetaria se vuelve menos efectiva, la rigidez nominal cae. Podemos pensar en el modelo de Calvo, de precios de Calvo. Si usted simplemente cambia el parámetro de Calvo y lo hace más flexible, significando que los precios pueden cambiar más frecuentemente, pues la política monetaria se vuelve menos efectiva. ¿Qué es lo que decimos en este paper? Que no, que en realidad, por lo menos no en todos los casos, ese va a ser el resultado. Y de hecho les voy a mostrar unos casos particulares en los que encontramos en el que la frecuencia de precios sube y con todo y la política monetaria es aún más efectiva. Es decir, los precios pueden estar cambiando constantemente más en relación a una situación inicial y la política monetaria ser aún más efectiva. ¿Y de dónde proviene eso? Bueno, proviene que, uno, lo que vamos a mostrar es que no existe, o al menos no creemos, tenemos fuerte evidencia para mostrar que no existe un set de estadísticos suficientes que determinan el nivel de rigideces nominales en la economía, y que por lo tanto tenemos que ver a la distribución total de los cambios de los precios, tenemos que ver a la frecuencia, el tamaño, la simetría, la kurtosis y otros estadísticos para determinar de manera precisa, o al menos lo más preciso posible, el nivel de rigideces nominales en la economía.
Y cuando hacemos esto, este procedimiento, cuando miramos a un set bastante rico de momentos, de tal manera que estimamos de manera precisa el nivel de riquezas nominales en la economía con un modelo bastante flexible, lo que encontramos es que la fuente de las riquezas nominales para Estados Unidos, al menos durante el periodo de la Gran Recesión, provino de cambios imprecisos más que cambios infrecuentes en los precios. Es decir, que la política monetaria aquí en los Estados Unidos no fue efectiva, no era efectiva, no tanto porque las empresas decidieran mantener sus precios constantes, no era tanto por eso, sino por el hecho que una vez decidían cambiar sus precios, no sabían exactamente a qué precio cambiarlo y en ese proceso cometían bastantes errores y todos esos errores conducían a una política monetaria que era bastante efectiva. Y con base en este resultado, lo que les voy a mostrar al final es que, de hecho, uno puede tener una situación, no en todos los casos, pero de hecho esto es lo que creemos que pasó durante la Gran Recesión, es que uno puede tener una situación en que los precios empiezan a cambiar de manera más seguida, pero como las personas no saben, no tienen bastante precisión a la hora de fijar sus nuevos precios, es decir, que están jugando bastante con cuál es el precio que necesitan fijar, una mayor frecuencia puede traducirse en una mayor imprecisión de los precios, imprecisión en relación al precio que si tuviéramos perfecta información fijaríamos, y que por lo tanto esta mayor imprecisión conlleva a una política monetaria que es más efectiva. Y eso es lo que vamos a mostrar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo de dos maneras. Por un lado, vamos a mirar a unos datos, a unos microdatos bastante ricos para los Estados Unidos entre 2006 y 2010 y vamos a calcular un set bastante rico de momentos para la distribución de precios y con base en ese set de momentos vamos a estimar un modelo de agentes heterogéneos que es sencillo en todos lados, menos en la decisión de las empresas, pero la decisión de las empresas va a ser bastante flexible de tal manera que todos los modelos, al menos que yo conozco de fijación de precios, se pueden representar por esa empresa. ¿Qué encontramos en relación a los datos? Encontramos que a pesar de que la inflación no se movió tanto como uno hubiera esperado, dado el nivel de recesión que vivimos en el 2009-2010, observamos cambios bastante grandes en momentos claves de la distribución, en la frecuencia, en la varianza, en la distribución y en la kurtosis. Con base en otros artículos bastante influyentes que miran también a la distribución de los momentos, lo que observamos en nuestros datos y que es consistente con evidencia empírica de otros artículos, implicaría que las rigideces nominales durante la Gran Recesión se alivianaron, significando que la política monetaria se volvió menos efectiva durante la Gran Recesión. Pero lo que hacemos con nuestro modelo, una vez estimamos nuestro modelo, es que en realidad estimamos lo contrario. Estimamos que en vez de haber una reducción en el nivel de rigideces nominales, lo que hubo fue un incremento en el nivel de rigideces nominales. Y la clave es que nuestra estimación lo que revela es que la fuente principal del nivel de rigidez nominal proviene de ajustes imperfectos más que de ajustes infrecuentes en los precios. Y en la Gran Recesión lo que observamos es que hubo mayor imprecisión a la hora de fijar precios, a pesar de que hubo mayor frecuencia de cambio de precios. Y por lo tanto lo que mostramos es que estamos haciendo debemos replantear, lo que plantea esto es replantear nuestra visión actual de que hay unos estadísticos suficientes y replantear nuevamente el supuesto con el que trabajamos de que la política monetaria tiende a volverse menos efectiva en recesiones. Ahora, por el resto de la presentación, lo que tengo pensado es, uno, mirar en los datos
Les voy a mostrar qué son los datos que utilizamos. Con base en esos datos calculamos unas estadísticas de precios. Les voy a mostrar los movimientos que observamos para este periodo, qué es lo que implicarían con base en ciertos modelos. Les voy a presentar nuestro modelo, que nuestro modelo es bastante sencillo en todos los respectos, menos al nivel de la empresa, que se vuelve un poco más complicado entre comillas. En realidad es una extensión relativamente sencilla, pero que embarca todos los modelos de ajuste de precios que por lo menos yo conozco, que va a embarcar el precio de ajuste de precios de Calvo, de los costos de menú, de ajustes SS y otros costos de menú aleatorios, etcétera. Vamos a mirar a la estimación del modelo. La estimación va a ser en dos partes, una estimación de estado estacionario para determinar ciertos parámetros, y después vamos a ver una estimación dinámica, estimamos inferimos cuáles fueron los choques durante esta época, y miramos qué fue lo que pasó con base en esa estimación, y con base en eso vamos a intentar entender un poco qué fue lo que pasó con las riquezas nominales durante la Gran Recesión. Mirando los datos, vamos a utilizar los precios, unos datos que provienen de esta compañía de Nielsen. Nielsen es una empresa privada que se especializa en recolectar muchos tipos de datos. Esta empresa es la que, por ejemplo, colecta datos de ratings de televisión aquí en Estados Unidos, y se especializa también en recolectar datos de precios para millones de bienes a través de todo el país. Y el negocio de esta empresa lo que hace es que le vende esos datos a compañías en particular. Por ejemplo, si una empresa de gaseosas está pensando en entrar al mercado, Nielsen le vende como todos los datos de gaseosas que ellos tienen, millones de datos para todos Estados Unidos, todos los mercados, y con base en eso las empresas pueden tomar esa decisión. Nielsen hace relativamente poco está siendo manejada por un estudiante, por alguien que hizo una maestría en negocios en la Universidad de Chicago y que es bastante afín a la investigación, y decidió como empezar a hacer convenios con universidades y con investigadores para generar investigación de calidad con base en estos datos, y pues nosotros nos beneficiamos de estos convenios. Estos datos son millones de datos para millones de productos para todo Estados Unidos, y en otro artículo mostramos que replica bastante bien el comportamiento del índice de precios al consumidor. La serie, en vez del 2006 al 2015, son datos semanales con los cuales nosotros construimos datos para la distribución de precios. Vamos a construir la frecuencia con la que precios cambian, el tamaño con el que los precios cambian, la simetría, la kurtosis, etcétera. O sea, por lo menos 10 momentos. Y como los calculamos a nivel semanal, pero la mayoría de datos macroeconómicos están por lo menos a nivel mensual y algunos a nivel trimestral, lo que hacemos es que los agregamos a un nivel mensual y después a un nivel trimestral con promedios simples para todos estos productos. Promedios ponderados por el nivel de venta. Ahora, hay una discusión bastante grande en la literatura con respecto a qué tipo de precios debemos mirar, si debemos mirar a todos los precios, o si debemos intentar eliminar las promociones de los precios porque tienen un comportamiento diferente. En ese sentido no vamos a entrar en la discusión. Es una discusión bastante rica, bastante interesante, si usarlos o no usarlos. Vamos a seguir lo que la mayoría de gente en esta literatura hace. Vamos a ser selectivos con nuestras batallas y vamos a eliminar las promociones de nuestras series de datos siguiendo el filtro que Luminita
publicó en el 2019 en Restart, un artículo bastante bonito y que si lo leen se dan cuenta que tiene bastante relación con este. Y vamos a complementar estos datos de Nielsen con datos de índice de precios al consumidor, Producto Interno Bruto y expectativas de consumidores y datos de sentimiento de los consumidores. ¿Qué encontramos? Aquí están los 5 principales momentos, al menos los 5 primeros momentos de la distribución de precios. En primer lugar tenemos la frecuencia, después tenemos el tamaño, es decir, si los precios cambian un 5, 10, 20%. Tenemos la desviación estándar de los precios, la asimetría y la kurtosis. Entonces, si vemos acá con respecto a la frecuencia, que es algo que les decía, ahora, estos son, disculpen que se me olvidó comentarles, estos son datos que están filtrados con el filtro de Hodder-Prescott, entonces por eso todos tienen como media 0. Entonces, si vemos a la frecuencia, lo que les decía es que en la gran recesión, que es la área sombreada, no es bastante controversial, es bastante consistente con datos anteriores. La frecuencia de datos subió, es decir, las empresas empezaron a cambiar de manera más frecuente sus datos. El tamaño de los cambios subió relativamente desde mediados de la recesión, es decir, las empresas, en vez de ajustar sus precios, alrededor de 5%, empezaron a ajustarlo un 7% en cualquier dirección, o sea, puede ser 5% para arriba, 5% para abajo, o sea, en promedio el ajuste era antes del 5% y durante la gran recesión subió alrededor del 7%. Y en otros momentos vemos que hubo incrementos también significativos en la desviación estándar, en la simetría y en la kurtosis. Ahora, ¿qué nos diría con base en la visión actual, qué nos dirían estos datos? Pues si viéramos, por ejemplo, el modelo de Calvo, diría, bueno, la frecuencia está subiendo, esto lo que significa es que la política monetaria se está volviendo menos efectiva. Si vemos los costos de menú, el modelo de costos de menú estaría implicando más o menos lo mismo, a pesar de que hay un cambio en el tamaño. En particular, si viéramos un estadístico que se empezó a medio volver popular después del paper de Álvarez, Fernando Álvarez, Francesco Lippi y Ponzi, que es la kurtosis sobre la frecuencia. Y ellos tienen un artículo bastante bonito, está en el American Economic Review, que ellos dicen, vea, si la kurtosis sobre la frecuencia sube, significa que la política monetaria y con base en esto, pues si vemos los datos que tenemos y es consistente con otros datos, la kurtosis sobre la frecuencia cayó durante la gran recesión y cayó significativamente, o sea, bajó de 12 puntos, cuando tiene una desviación estándar de aproximadamente entre 6 y menos 6, cayó a menos 12, es decir, según este estadístico, el de Álvarez, Lippi y Ponzi, la política monetaria se volvió significativamente menos efectiva durante la gran recesión. Ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a proponer un modelo que va a ser bastante flexible, flexible en el sentido que bajo ciertas parametrizaciones vamos a recuperar a Calvo, bajo ciertas parametrizaciones vamos a recuperar el modelo de costes de menú, bajo ciertas parametrizaciones vamos a recuperar el modelo de Woodford, bajo ciertas parametrizaciones vamos a recuperar el modelo de ajustes SS, y bajo ciertas otras parametrizaciones vamos a tener el modelo de costes de menú con costes aleatorios. Y lo que vamos a hacer es, déjenme estimar el modelo para intentar hacer un ajuste de todos estos momentos. Déjenme coger todos estos momentos y estimar el modelo.
Y la manera en la que vamos a tener este modelo, extender el modelo, es con problemas de información. El principal, vamos a tener una empresa que fija los precios, y a la hora de fijar los precios va a tener dos problemas de información. El primero va a ser un problema de información en cuanto a cuándo ajustar sus precios, y el segundo problema de información es en qué tanto ajustar sus precios. Y vamos a tener unos costos fijos para cambiar de precios. Es decir, la empresa va a poder cambiar los precios cuando quiera, pero no necesariamente lo va a decidir porque tal vez no es óptimo. Pero la empresa no va a saber exactamente cuándo es óptimo, y una vez decida cambiar sus precios, pues no necesariamente va a saber cuál es el precio óptimo. Va a ser difícil determinar cuál es el precio óptimo, y va a tener por ese lado problemas de información. El modelo que nosotros tenemos, digamos, es una extensión del artículo de James Constein y Anton Nakov del JMCB, y el artículo del Journal of Monetary Economics de Carl Lumi, Stevens y Michael Woodford, que este artículo es de economía experimental y da soporte empírico al tipo de problemas de información que tenemos. Pero el problema de información que tenemos es bastante estándar, siguiendo la literatura de rational inattention, de inatención irracional. Y lo que mostramos, como ya les he contado en repetidas ocasiones, es que no existe un set de estadísticos suficientes para determinar el nivel de rigideces nominales. Déjenme hacerles una visión bastante general del modelo. El modelo es un modelo de equilibrio económico general. Va a ser bastante sencillo en todas las dimensiones, menos en relación a las empresas. Es donde más voy a dedicar un poco de tiempo. En el resto puede ser bastante usual. Por el lado de los hogares, tenemos un hogar que simplemente maximiza la función de utilidad, deriva utilidad de consumo de ciertos bienes, tiene desutilidad de trabajar, es el número de horas que trabaja, y vamos a introducir la demanda por dinero simplemente en la función de utilidad. Vamos a tener demanda de dinero en este modelo simplemente porque los hogares tienen preferencias por mantener dinero, que es la manera más sencilla que creemos que podemos incluir la demanda por dinero. Tenemos la restricción presupuestaria, que es bastante usual, los ingresos laborales, los dividendos de las empresas, los dividendos por los bonos que provenían del periodo anterior, y los saldos de dinero que traemos del periodo anterior, y los tenemos que usar para consumir, para demandar activos y para demandar dinero. El consumo es una canasta agregada, un CES de los bienes producidos en la economía, y produce la demanda usual. El otro agente que tenemos son las empresas. Aquí es cuando se va a empezar a poner un poco más complicado la historia. En principio, o sea, si uno se olvidara de los problemas de información, ¿qué vamos a incluir? El problema de la empresa es bastante sencillo. Es el beneficio corriente de la empresa, dado un precio P, es las ventas, o sea, el precio por lo que está produciendo, menos los costos de producción. Por simplicidad y para evitar desviar atención en otras cosas, asumimos que no hay capital, solamente se produce con trabajo, entonces los costos son simplemente laborales. Y la producción es lineal en empleo. Y asumimos heterogeneidad en las empresas por este nivel de productividad. Entonces, las ventas son el precio por la producción, y la producción es lineal en trabajo, menos los costos, y el costo es salario menos trabajo. Y la productividad de cada empresa es simplemente la suma de
un componente idiosincrático que va a tener sus propios choques y con cierta persistencia, y el componente agregado. Ahora, aquí es cuando vamos a empezar a introducir un poco de sabor en el nivel de la empresa. La empresa vamos a asumir que va a tener dos problemas de información. El primero va a estar relacionado en cuándo cambiar sus precios, y el segundo es condicional en un cambio de precios, qué precio determinar. Y vamos a modelar estos problemas de información con inatención racional y siguiendo la literatura en ese sentido. Lo que va a ser nuevo en relación a la literatura es que nosotros introducimos este componente extra en cuanto a la precisión con el que las empresas ajustan sus precios. La mayoría de literatura se ajusta, solamente se fija en problemas en cuanto a cuándo ajustar, pero condicional en ajustar, por la razón que sea, las empresas lo hacen con información perfecta. Y aquí es cuando vamos a introducir el cambio. Ahora, aquí este es el problema formal de la empresa. Ahora, lo que les decía, si uno se olvidara de los problemas de información, el problema sería bastante sencillo. Tenemos los beneficios y si nos olvidáramos de los problemas de información, todas las cosas, sería simplemente beta por el valor en el siguiente periodo. No existiría este primer término aquí. Por cierto, ¿pueden ver mi mouse? Wilman, ¿pueden ver mi mouse o solamente lo veo yo? Sí, se ve muy claro cuando lo mueves y tal. Ah, perfecto, gracias. Entonces, este primer paréntesis no estaría, si no tuviéramos problemas de información no estaría, entonces sería simplemente la suma descontada de beneficios. El beneficio hoy más el beneficio del siguiente periodo descontado por beta. Pero tenemos otros términos aquí. Déjenme ir un poco despacio, aprovechando que tenemos tiempo. Las ventajas de estos seminarios con bastante flexibilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero supongamos que entramos al periodo T y tenemos un precio P. Si tenemos este precio P, la empresa simplemente produce y obtiene un beneficio en función de ese precio P y del nivel de productividad J, o sea, que es dado por esto. Ingresos menos costos. Hasta ahí no debería haber problema. ¿Qué pasa en el siguiente periodo? Bueno, en el siguiente periodo hay, digamos, dos opciones. Con una probabilidad 1 menos lambda P, que es este término que está aquí en paréntesis, no voy a ajustar mi precio. Mi precio se va a quedar igual y entonces mi precio no se ajusta y en el siguiente periodo obtengo el máximo beneficio que puedo obtener dado este mismo precio. En un momento vuelvo a esta probabilidad lambda. Y con probabilidad lambda ajusto mi precio en el siguiente periodo y obtengo una función diferente. Déjenme volver a esto un momento. Ahora, ¿qué pasa con esta probabilidad? La probabilidad de ajustar mi precio. La probabilidad de ajustar el precio va a ser una función, va a estar sujeta a problemas de información. Es decir, y va a estar sujeta en particular a los problemas de inatención racional. ¿Qué dice eso? Dice, vea, usted va a tener un flujo de información que está representado por este I acá, que creo que en español esto se dice entropía, en inglés es entropy, que lo que le dice es, vea, usted va a tener un flujo de información. El flujo de información va a ser tal que si usted está muy cercano al óptimo, es decir, si su precio actual es de verdad muy cerca al óptimo y no se justifica cambiar su precio, pues simplemente usted con una alta probabilidad no lo va a cambiar. Pero si su precio está muy lejos del óptimo, usted va a requerir procesar bastante información. La información que usted va a requerir en ese caso va a ser bastante señal. Esta información va a ser más alta, pero a su vez, al obtener usted más información, lo que le va a determinar es que usted va a concluir con mayor probabilidad que debe cambiar su precio, entonces cambia su precio. Es decir,
En el caso extremo, este teta L lo que te va a determinar es qué tan costosa es la información. En un caso extremo, que la información es barata, es gratis, que es el caso estándar, teta L sería 0. Entonces, lo que teta L sería 0 significa que no importa qué tanta información usted necesita, a usted no le va a costar nada. Si la información es gratis, la información que usted necesita para determinar si necesita cambiar precios o no es gratis, pues la conclusión es que usted va a cambiar precios solamente cuando es óptimo. Entonces, esta función lambda simplemente tomaría los valores de 0 y 1. 0 cuando definitivamente no es óptimo cambiarlo y 1 cuando es definitivamente óptimo cambiarlo. Si teta L es infinito, o sea, si procesar cualquier información es extremadamente costoso, pues en ese caso usted lo que va a decir es, vean, la verdad no voy a procesar mucha información y lo que voy a hacer es simplemente fijar un lambda fijo que independiente de cuál sea mi precio, simplemente voy a cambiar mi precio con cierta probabilidad, voy a revisar cuál es mi precio y el lambda va a ser simplemente un valor entre 0 y 1 siempre, independiente de mi precio, y ajusto en esos casos mi precio. ¿Y la frecuencia cuál va a ser? Bueno, con base en la estructura de economía determina una frecuencia. Ahora, no, dense cuenta que cuando lambda es infinito, lo que estoy haciendo es que estoy convergiendo al modelo de cálculo. La información es supremamente costosa, no absorbo información y simplemente fijo un lambda constante, independiente de P, que es cálculo, el modelo de cálculo, con una probabilidad exógena cambio precios, con una probabilidad exógena no cambio precios. Ese es el punto. Y cuando teta L no es infinito, pero tampoco es 0, pues uno lo que va a tener es que lambda, la función lambda, va a depender de qué tan cerca o lejos estás de tu nivel óptimo de precio. Si estás muy cerca del nivel óptimo, lambda va a ser cercano a 0. Si estás muy lejos de tu precio óptimo, pues lambda va a tender a estar cerca de 1. Ese es por un lado. Ahora, yendo a esta segunda línea, ¿qué pasa si cambiamos precios? Con probabilidad lambda P, la empresa decide cambiar precios. ¿Cómo la empresa decide cuál es su precio óptimo? Aquí es la parte extra. Aquí vamos a decir, si la empresa cambia de precios, tiene que pagar un costo fijo dado por capa. Y una vez paga ese costo fijo, pues va a determinar el precio. Ahora, si no tuviéramos problemas de información, pues el precio que fijaría simplemente sería el máximo, el óptimo para la empresa. ¿Cuál es mi precio óptimo? Lo calculo calculando la función máximo de la función valor y ese sería mi precio. Pero con problemas de información vamos a tener lo mismo. Determinar el precio óptimo es costoso porque necesitamos procesar información. Y la información está dada por la entropía, por este I, y el costo de la información es este teta P, que es diferente a este teta L. Si teta P fuera 0, si procesar la información con respecto al precio óptimo fuera totalmente gratis, bueno, pues simplemente fijo el precio óptimo. El precio solamente fijaría un precio con probabilidad 1 y sería mi precio óptimo. Si el precio fuera, si este teta P fuera infinito, bueno, sería supremamente costoso determinar cuál es mi precio, entonces simplemente miro cuáles son mis posibilidades de precio y asigno una probabilidad uniforme para todos los precios que puedo determinar. Es decir, si el precio para mi bien puede estar entre 1,000 pesos o 100,000 pesos, pues con igual probabilidad elijo un precio que está en ese rango. Y cuando teta P no es 0, pero tampoco es infinito, lo que voy a tener es una distribución de precios óptimos para la empresa, que va a estar centrada en el precio óptimo, pero va a asignar una probabilidad no insignificante de fijar un precio que no es el óptimo. Obviamente, si el precio está muy lejos del óptimo, la probabilidad de fijar ese precio va a ser menor, pero no va a ser insignificante. Y ese es en resumidas cuentas el problema de la empresa. Con probabilidad no ajusto precios, con esta probabilidad ajusto precios y condicional en ajustar precios, fijo un precio con base en una distribución que está determinada por los costos de información.
No sé si hay alguna pregunta aquí al respecto antes de que continúe con cerrar el modelo y la estimación. Esta es como la parte más importante, entonces si hay alguna pregunta, siéntase tranquilos de hacerlo, de preguntar, de comentar lo que quieran. Perfecto. Entonces, ahora, déjenme usar este modelo. Y supongan que, bueno, antes de mostrar esta figura, déjenme enfatizar en una cosa. Esto que parece muy específico, porque solamente estoy usando problemas de información y un costo fijo acá, en realidad este modelo es supremamente flexible. Bajo ciertas parametrizaciones yo converjo a Calvo, a costos de menú, a Woodford, a costos de menú generalizados o otros tipos. Para darle un ejemplo, supongan que yo quiero converger a Calvo. Bueno, si quiero converger a Calvo, el modelo de Calvo me diría que capa es 0, el costo de ajustar precios es 0, y que el precio de obtener la información para mi precio óptimo es 0, entonces teta P y capa serían 0, pero lambda teta L sería infinito. No sería óptimo para mí determinar cuándo debo cambiar o no los precios, y entonces lambda sería una función constante. Ahora, si yo quisiera el modelo de costos de menú, yo tendría que teta L es 0, o sea, yo puedo determinar siempre cuándo es óptimo cambiar mis precios. Entonces, lambda sería una función 0 o 1. Capa sería un valor positivo, algo, porque pues, es lo que me previene de cambiar precios todos los periodos. Y teta P sería 0. O sea, condicional en que yo decido pagar el costo y que determino que debo cambiar precios, siempre determino el precio constante. Y así lo puedo hacer para diferentes modelos. Supongan que tomo esos dos modelos, esas dos calibraciones extremas, que tengo Calvo, la línea negra, y que tengo el costos de menú en la línea punteada. Y que utilizo esos dos modelos para hacer un fit perfecto, ajustar perfectamente la frecuencia y el tamaño de los precios, ajustando ciertos parámetros del modelo. Estas dos líneas asumen los mismos momentos en estado estacionario para la frecuencia y para la desviación de los cambios de los precios. Y lo que está mostrando esta figura es la respuesta acumulada del producto, que básicamente lo que me mide esto es el nivel de rigidez de los precios. Si yo tengo un choque monetario, ¿qué tanto se traduce eso en una respuesta de producto? Entonces, con base en eso, el modelo de Calvo, que es la línea punteada, creo que lo dije al revés hace un momento, discúlpeme, la línea punteada me dice que por un shock monetario, el producto en promedio responde 7 veces, de manera acumulada. Pero el modelo de costos de menú me predice que el producto responde de manera acumulada aproximadamente 2.5 veces. Es decir, a pesar de que estoy haciendo el mapeo a los mismos momentos en estos dos modelos, lo que tengo es que me producen respuestas totalmente diferentes. Ahora, si yo lo que les voy a mostrar es, una vez haga la estimación con base en todos los momentos, en una distribución bastante rica, lo que voy a obtener, dada mi estimación, es la línea roja, es que en promedio va a estar en medio de los dos. Es decir, que una vez tengo en cuenta todos los momentos, converjo a lo que es una respuesta más precisa. Y eso mismo se puede ver acá. Esto es viendo cuál sería como en el eje vertical, cuál sería el valor acá al final de la respuesta del producto. Y en el eje horizontal, pues cuál sería como la fracción entre frecuencia y kurtosis, que es este estadístico que se volvió bastante popular por Álvarez, Lippi y Ponzi. Lo que tenemos es que en realidad no existe una relación muy clara entre uno y el otro. Es decir, uno podría creer que entre más alto sea
este índice, pues más alto sería el nivel de riquezas nominales, pero al menos yo no veo una relación tan clara. De hecho, podemos ver que aquí alrededor de 100 tenemos bastantes modelos y todos me producen un nivel de riquezas nominales totalmente diferentes. Ahora, vamos a la primera parte de la estimación del modelo. La primera parte es estimar en estado estacionario el modelo para hacer un ajuste lo más cercano posible de los momentos de la distribución de los precios en los datos, lo que tengo acá en la columna derecha, con respecto a los momentos de la distribución de los precios que me genera el modelo. Y los parámetros que voy a utilizar son solamente los relacionados con los problemas de fijación de precios. Por un lado, θP, qué tan costoso es procesar la información para obtener el precio óptimo. θL es qué tan costoso es procesar información para determinar cuándo ajustar mis precios o no. Kappa, que es el costo fijo de ajustar precios. Y sigma A, que es la desviación estándar de los choques de productividad idiosincráticos del modelo. En general, pues me parece que hacemos un muy buen ajuste de los datos y estos son los parámetros. Ahora, entender estos parámetros así, solamente por números, es bastante complicado, me parece a mí. Al menos, pues sí, podemos ver que θP es significativamente más grande que θL, que kappa se ve bastante cero, que sigma se ve, pues, es 10%. Sí, pero ¿cómo entender esto? Vamos a proponer unos ejercicios para entender estos parámetros y sacar la principal conclusión. Pero antes de eso, déjenme mostrarle qué implica esta estimación con respecto a la distribución de precios en la economía. En este primer panel aquí, lo que tengo es mi función delta P, esta función de acá, la probabilidad con la que yo ajusto precios. Ahora, acá en el eje, en este primer eje, tengo como qué tan productiva es la empresa y por este lado tengo el precio actual de la empresa. Ahora, si yo fuera a calcular el precio óptimo de la empresa, estaría más o menos como en esta diagonal. Es decir, entre menos productiva sea la empresa, porque más alto debería ser el precio que está fijando esta empresa. Y entre más productiva sea, pues más bajo debería ser el precio. Entonces vemos que la función lambda no es 0,1, no es constante como calvo, sino que es como algo en la mitad. Es decir, que para precios que están muy cerca del óptimo, que es lo que está por acá como en esta diagonal, pues la probabilidad de ajustar precios es básicamente cero. Y a medida que yo me alejo, sea para la izquierda o para la derecha de mis precios, pues la probabilidad con la que yo ajusto precios se acerca bastante a 1. Pero hay todo un rango de precios, digamos como aquí caracterizados por la pendiente de esta función, en el que la probabilidad es entre 0 y 1, que no es tan clara. Y aquí en la parte de abajo lo que hago es graficar como ciertas curvas de nivel para niveles de productividad fijos. O sea, digamos, para este nivel de productividad 0.2, fijo la curva de nivel y vemos, pues, por ejemplo, que es bastante inclinada esta función, es decir, tiende a acercarse al modelo de costos de menú en ese sentido, pero no es totalmente el modelo de costos de menú porque esto no es totalmente vertical, es decir, tenemos por lo menos una pequeña área de precios en el que la probabilidad de ajustar precios es entre 0 y 1. Ahora, si yo solamente me fijara en esto y me olvidara en el problema de información relacionado a qué tan preciso es el ajuste de precios, lo que yo diría es, oiga, esta estimación lo que me está diciendo es que el nivel de riquezas nominales en la economía es muy cercano o es prácticamente lo que me dice el modelo de costos de menú, y sabemos por Golosov y Lucas y otros que el nivel de riquezas en ese caso es bastante bajo en relación, por ejemplo, acá. Y eso es, por ejemplo, el paper de Nakamura, Nakamura, Steinson, Villar y Song,
que dicen, oiga, esto es lo que estimamos, pero ellos no tenían en cuenta esta otra parte, que es lo que una de las principales innovaciones de este artículo, y es, estimemos qué tan precisos son las empresas a la hora de fijar sus precios. Es decir, condicional en que ajustan precios, qué tan acertados son en fijar el precio correcto. Y aquí lo que vemos es que, al menos yo veo visualmente una función que es supremamente dispersa. Es decir, el precio óptimo sabemos que es como, está alrededor de la diagonal de esta función, pero si las empresas tuvieran perfecta información, esto sería una función que estaría degenerada alrededor del precio óptimo, pero no lo es. De hecho, si graficara las curvas de nivel para diferentes tipos de productividad, vemos que las empresas tienen las distribución de precios tienen modas. Es decir, fijémonos en la línea azul, por ejemplo. Esto es para una empresa que es bastante productiva, es de las más productivas. Lo más probable es que esta empresa fije un precio que sea bajo, porque la empresa es bastante productiva. Pero condicional en que esta empresa cambie su precio, no es totalmente imposible que la empresa termine fijando un precio que sea relativamente alto, que está caracterizado acá por esta moda al final. ¿Y cuál es la razón? Bueno, que estamos estimando un nivel de rigidez de información con respecto a qué tan precisos son los precios, que es bastante alto. Yo, sí, la mayoría de casos voy a fijar un precio cercano a mi óptimo, pero dado que tengo bastante problemas de información y dado que el ajuste de precios es totalmente infrecuente, pues es óptimo desde cierta manera fijar un precio que sea alto en ciertas ocasiones, de tal manera que si tengo un shock de productividad que me manda a esta área de la distribución, pues ya estoy fijando ese precio de esta manera. Pero ahora, fijémonos qué tan, dado este modelo, fijemos qué implica este modelo para la rigidez, el nivel de rigidez nominal en la economía. Aquí tengo las funciones de impulso-respuesta para el producto y la inflación con respecto a un shock monetario. Esto es con base en la estimación de estado estacionario. Ahora, voy a empezar para comparar los diferentes áreas que me generan rigideces de precios en esta empresa. Lo que voy a hacer es que voy a comparar esta línea negra con el modelo apagando cada uno de los mecanismos a la vez. Voy a empezar apagando el costo fijo, el capa, este costo fijo acá, que es prácticamente lo que me determina qué tan cercano está mi modelo al costo puro de menú, de costos de menú, y voy a comparar las respuestas. Pues si yo hago capa cero, pues lo que yo esperaría es que la respuesta del producto, la línea verde, estuviera más cerca a cero, es decir, que el producto respondiera menos y que la inflación respondiera más, es decir, que un shock monetario generara más respuestas en precios y menos respuestas en productos. Ahora, como capa es tan pequeño, como capa es 0.003, apagar este mecanismo realmente no tiene ningún efecto significativo en la economía. Es decir, puede que haya costos de menú en la economía, pero son tan pequeños, tan insignificantes que en realidad tienen efectos indistinguibles de cero en esta economía. Ahora, déjenme mover a θp. Qué tan costoso es procesar la información con respecto al nivel el precio óptimo, fijar el precio óptimo. Aquí es cuando nuestro estimado es 0.32 y lo que voy a hacer es empezarlo a disminuir gradualmente casi que hasta cero por mitades. Y lo que esperaría es, bueno, si el costo de información relacionado a fijar el precio óptimo disminuye, pues lo que yo esperaría es que, bueno, las empresas fijen más frecuentemente el precio óptimo y por lo tanto yo
tenga menos efectividad en la política monetaria. Es efectivamente lo que tenemos acá. A medida que θP se vuelve más cercano a cero, pues las respuestas de producto con respecto al mismo shock monetario se hacen más pequeñas, pero las respuestas de inflación se hacen más grandes. Es decir, el grado de rigidez nominal se vuelve más pequeño. Y vemos que, o sea, tiene una respuesta bastante significativa. O sea, bajar el nivel de rigideces de θP de 0.32 a 0.02 disminuye la respuesta, al menos contemporáneamente, del producto de 1.1 a 0.7 aproximadamente. O sea, una disminución de más del 30%. Ahora, el último caso, y el que me parece que es el más interesante, θL. Recuerden, θL es lo que me determina el nivel de rigidez de información para ajustar mis precios, cuándo ajustar mis precios. Es decir, acabo de ver el nivel de información para fijar el precio óptimo, ahora voy a fijarme en el nivel de información que necesito para determinar cuándo ajustar mis precios. Recuerden que el valor estimado era bastante pequeño, al menos en relación a θP. Es decir, que si θL es como 10 veces más pequeño que θP, es bastante pequeño. Y recordemos que si θL se vuelve más pequeño, pues las empresas saben exactamente cuándo cambiar sus precios, cuándo es óptimo y cuándo no es óptimo. Y por lo tanto, la frecuencia de precios aumentaría si θL va hacia cero. Ahora, antes de mostrar esa respuesta, piensen qué creen que debería pasar. Si θL baja a cero, es decir, si el problema de información se vuelve menos severo, creeríamos que la política monetaria se vuelve más o menos efectiva. Si hay menos problemas de información, la política monetaria se vuelve más o menos efectiva. Y lo que encontramos es que si hay menos problemas de información en cuanto a cuándo ajustar precios, la política monetaria se vuelve supremamente efectiva. Es decir, este es el caso en el que la frecuencia de precios sube, pero la política monetaria se vuelve significativamente más efectiva. Este es un caso bastante interesante. Las empresas tienen más información y con todo la política monetaria es más efectiva. Las empresas tienen más información, ajustan sus precios más frecuentemente, pero la política monetaria es más efectiva. ¿Qué está pasando acá? Recuerden que lo que les decía, la fuente principal de rigideces nominales en la economía proviene de ajustes imprecisos más que de ajustes infrecuentes. Es decir, la política monetaria proviene del hecho, la efectividad proviene del hecho de que tengo empresas que no saben fijar su precio muy bien. Que una empresa que debería estar fijando un precio bastante alto, a veces se equivoca y fija un precio bastante bajo. Y cuando uno tiene un shock de política monetaria, lo que hacemos es que haya más de estas empresas fijando precios que no deberían ser. Ahora, si yo disminuyo la rigidez con respecto a la información de cuándo cambiar precios o no, lo que hago es que esta función delta se haga más inclinada, es decir, en promedio las empresas cambian más frecuentemente de precios, pero en ningún momento las hice más precisas las decisiones. Por el contrario, siguen siendo igual de imprecisas. Entonces, tengo más cambios de precios, pero las empresas, al tener problemas de información en cuanto a qué precio ajustar, cometen en promedio más errores y por lo tanto hay más espacio para una política monetaria efectiva. Ahora, recuerden que esto es con base en los datos de la gran recesión para Estados Unidos. ¿Qué tenemos nosotros para apoyar esto? Recientemente leí el libro de Ben Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal durante esta época,
Las Memorias de Bernanke es un libro bastante entretenido, se lo recomiendo bastante. Se llama The Courage to Act y tiene un capítulo que me marcó bastante y es el capítulo de Lehman Brothers. Sabemos que la gran recesión se caracteriza, o sea, si uno piensa en la gran recesión, lo primero que piensa o de las primeras cosas que piensa es en el episodio de Lehman Brothers. Y antes de Lehman Brothers, la Reserva Federal había salvado a Bear Stearns, una empresa financiera bastante grande. Y cuando estaba todo el problema con Lehman Brothers, en la época, al menos como yo lo recuerdo, y de hecho Bernanke lo caracteriza así, en la época lo que se pensó es la Reserva Federal no quiso rescatar a Lehman Brothers. Lo dejó quebrarse y Lehman Brothers se quebró y todo se fue al carajo después de eso. Ahora, ¿qué dice Bernanke? Ben Bernanke, para los que no son macroeconomistas, hizo su carrera estudiando la Gran Depresión de los 20, de 1929, y hizo su carrera a lo largo de la transparencia en el Banco Central. El Banco Central debería ser muy transparente, que la transparencia mejoraba la efectividad de la política monetaria, que cuando él llegó a la Reserva Federal no tenía un objetivo claro de inflación y él promovió bastante en que teníamos que ser explícitos en cuál debería ser nuestra inflación objetivo y bueno, después de eso se volvió 2%, gracias en gran parte a Bernanke. Pero ¿qué dice Bernanke en sus memorias con respecto al capítulo de Lehman Brothers? Y me marcó bastante. Bernanke, famoso por promover la transparencia de los bancos centrales, dice que a él le molestó significativamente que en la época mucha gente, incluyéndome a mí, pensáramos que la Reserva Federal había dejado quebrar a Lehman Brothers. Él cuenta con todos los intentos que tuvieron para salvar Lehman Brothers y dice explícitamente que no pudieron salvar a Lehman Brothers porque literalmente era imposible, porque por cuestiones legales y por cuestiones financieras no era factible salvar a Lehman Brothers. Pero a pesar de que esa era la historia verdadera, la historia detrás de escenas, él decidió conscientemente no ser explícito acerca de eso y decidió conscientemente ser vago en sus respuestas con respecto a por qué se había quebrado Lehman Brothers y por qué la Reserva Federal no lo había salvado. Porque Bernanke tenía el miedo que al ser totalmente transparente y al revelar más información a las empresas, los efectos sobre la economía podrían ser peores. Él pensaba que al revelar esa información podría haber una caída en la confianza en la Reserva Federal y eso podría desencadenar a más quiebras y más pánico en el sistema financiero. ¿Cómo lo traduzco yo a este caso? Este es un ejemplo en el que usted puede darle más información a las empresas, vea, tiene que cambiar sus precios. Ahora le voy a decir de manera exacta cuándo tiene y cuándo no tiene que cambiar precios. Pero como usted no sabe cuál es el precio que tiene que fijar exactamente, termina cometiendo más errores. Es decir, cambio precios, tengo que cambiar precios, pero no sé qué precio fijar, cometo muchos más errores, y por lo tanto la política monetaria es más efectiva. Y eso es precisamente lo que estimamos en relación con la gran recesión. Aquí lo que tengo es la estimación dinámica, cuando filtramos cuál fue la dinámica del precio con respecto de la información para ajustar los precios de manera exacta, que es la línea sólida. Vemos que en la gran recesión los problemas de información con respecto a fijar el precio óptimo subió, pero las fricciones con respecto a cuándo ajustar precio cayeron. Cuando traducimos esto a un estadístico que nos determina exactamente, al menos con relación a este modelo, cuál es el nivel de rigideces nominales, lo que encontramos es que efectivamente durante la gran recesión el nivel de rigideces nominales subió significativamente porque hubo más imprecisión a la hora de fijar precios a pesar de que hubo más cambio de precios durante la gran recesión.
Y eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Simplemente me gustaría concluir dando los dos principales mensajes del artículo. Uno es que desafiamos la visión actual de que existe un set de estadísticos suficientes que determinan el grado de rigideces nominales en la economía. Mostramos evidencia que no lo hay y de hecho que dado nuestro modelo las implicaciones van en contra de lo que la visión actual cree. Y dos, que la principal fuente de rigidez nominal en la economía es de ajustes imprecisos más que de ajustes infrecuentes en los precios. Y que, por lo tanto, podemos tener una situación como la que creemos que pasó en la gran recesión, en la que un incremento en la frecuencia de los precios está asociada con una mayor efectividad en la política monetaria, precisamente porque hay más imprecisión a la hora de ajustar precios. Y eso es todo lo que tenía preparado. Si tienen preguntas, feliz de contestarles. Muchas gracias, Camilo. Por aquí en el chat hay una primera pregunta que el profesor David Tobón dejó. No sé si alcanzaste a verla o si quieres que te la lea. Yo te la leo entonces. Bueno, primero aquí el profesor David saluda, dice: Camilo, un gusto saber de vos. Si estamos hablando de agentes que pueden ajustar precios, entonces se trata de una economía que funciona no en competencia. Pero si los ajustes son imperfectos, ¿de qué tipo de interacción entre los agentes que pueden fijar los precios estamos hablando? Más en un mundo como el actual en el que abunda la información. Esta es la pregunta. Y pregunta también adicionalmente si esto tiene alguna relación con capa. Y después, y también la profesora Catalina Granda está levantando la mano para pedir la palabra. Entonces ya quedas aquí en posesión de la voz nuevamente. Sí, bueno, contestando primero al profesor David. Bueno, primero, no me odie, profesor David, yo era el asistente, dato curioso, yo era asistente de David en microeconomía y me pasé para el lado oscuro de la fuerza y ahora soy macroeconomista. Sí, el modelo no es un modelo de competencia perfecta, dado que las empresas fijan precios, pues es un modelo de competencia monopolística. Ahora, cuando hablamos de qué tipo de interacción hay entre los agentes, dado que hay ajustes imperfectos. No estoy seguro que entiendo perfectamente la pregunta. En sentido estricto, no hay interacción entre los agentes para recopilar la información. La información es, al menos como está modelado en este caso, es un proceso independiente y dependiente de los demás individuos, en el sentido en el que la cantidad de información que yo acumulo no depende de la información que los demás están acumulando, pero es dependiente de las acciones de los demás, en el sentido que las acciones de los demás cambian el estado de la naturaleza y un cambio en el estado de la naturaleza determina qué tanta información estoy acumulando. Caso particular, pongámoslo como en ejemplos particulares. Coronavirus. Yo no, antes del coronavirus no sabía muchas cosas de los virus, la utilización. Y pues la información con respecto a los casos de coronavirus, hospitalización, de las vacunas, todo lo demás, es independiente del tipo de información que otras personas están recolectando. Pero, ¿qué tanto interés tengo en la información sobre hospitalizaciones, nuevos casos, vacunas? Depende de los demás, de severo se está volviendo el coronavirus.
contestado la pregunta con respecto a la interacción con los demás. Y ahora, ¿cómo entender esto con el mundo actual donde abunda tanta información? Esa pregunta me gusta mucho, me encanta. Ahora, tener información no significa entender la información. Hay muchos ejemplos que me gusta dar al respecto. El que más me gusta dar es el de la inflación en Colombia. La primera persona en la vida que me explicó qué era inflación fue mi mamá. Fue a principios de los 90, que la inflación en Colombia estaba alrededor del 30% y el Banco de la República sacó un comercial en el que había una señora con sobrepeso y que eran muchas personas jalando y que decía como entre todos podemos bajar en la inflación y la señora obesa se desinflaba. Y mi mamá me explicó que, bueno, en esa época la inflación era el incremento, hoy no habrá utilizado los términos súper técnicos, pero me explicó muy claramente que la inflación era el incremento de los generalizados y sostenidos de los precios. Hoy en día, mi mamá, no sé, 20, 30 años después, mi mamá no sabe qué es inflación. Yo creo que de manera poco controversial afirmar que el nivel de información que mi mamá tiene hoy en día es el mismo o mayor que el que mi mamá tenía a principios de los 90. ¿Qué cambió? Cambió los incentivos que mi mamá tenía para procesar y entender la información. En los 90 la inflación era 30%, hacía parte cotidiana de los días que hacíamos, dependía mucho de la inflación. Hoy en día la inflación en Colombia está en los dígitos bajos, menos de 5% todos los años. Pues, cuando está así de bajo, ¿a quién le importa la inflación? Entonces, tener acceso a la información no significa entender la información. De hecho, puede haber desinformación, que es mucho lo que vemos en las redes sociales, la gente compartiendo cadenas en WhatsApp, en Facebook, que información, pero en realidad es desinformación. Y espero haber contestado esa otra pregunta. Catalina, ¿qué tiene que ver esto con capa? Capa no tiene nada que ver con información. Capa es el precio fijo, es el costo de menú, el costo fijo que tienen que pagar las empresas por cambiar un precio. Y Catalina tenía una pregunta. Sí, bueno, pero primero me gustaría felicitarte por este trabajo. Trae pues elementos que sí ponen en entredicho algunos pues como rasgos o conclusiones que ya se han vuelto sabiduría convencional dentro de la teoría neokeynesiana. Pues que de alguna manera en este momento es como la visión que predomina en términos de política monetaria, y trae también pues elementos muy nuevos como este de inatención racional. Bueno, mi pregunta tiene que ver cuando tú mencionas que de acuerdo con la visión que tú y tu coautora tienen, que plantean en el modelo de que el asunto no es la frecuencia con la que se cambian los precios, sino que el ajuste de precios es impreciso. Me gustaría como que en términos sencillos, pues como dije, o sea, no me queda claro a qué se refieren con que es impreciso. Se refieren a que de acuerdo con el modelo, el precio que que estas empresas están determinando no corresponde exactamente al que surgiría pues de un proceso pues de maximización o de optimización en un contexto de competencia monopolística, o pues con respecto a qué criterio es que ustedes plantean que ese ajuste de precios es impreciso. Me gustaría pues como que hablaras un poco más de eso porque no me queda claro. Bueno, Catalina, muchas gracias por todos los comentarios. Muchas gracias por haber venido, gusto escucharte. Sí, tiene razón. Cuando decimos que es impreciso es con relación al precio que la empresa fijaría con competencia monopolística. Lo voy a intentar decir de manera
muy clara. Supone el problema clásico de microeconomía 2, empresa monopolística que está tratando de determinar su precio óptimo, conoce su demanda, que tiene una elasticidad de demanda, tiene su función de producción y el ejercicio que le podremos hacer a cualquier estudiante de microeconomía 2, calcule el precio de la empresa monopolística en este caso. Ese precio te da algo. Ese precio es el mismo precio que está calculando. Cada empresa tiene la misma elasticidad de demanda que creo que es epsilon. Por lo tanto, tenés un markup sobre el costo marginal. El costo marginal en este caso es el salario. Entonces, digamos, el precio preciso sería eso, el markup sobre el costo marginal, que es el salario. Entonces, es impreciso en el sentido que no es exactamente ese precio, es que se desvía con relación a ese precio óptimo y se puede desviar para arriba o se puede desviar para abajo. En términos en la vida real, poner o sea, uno creo que lo puede entender más fácil con una empresa nueva que todavía no conoce cuál es su demanda. Vea, yo conozco el precio de mis insumos, pero no sé cuántas personas me van a demandar a determinado precio. Entonces, creo que mi demanda sería esta, fijo este precio, miro cuántas personas vinieron poquitas, bueno, tengo que bajar mi precio, bajo el precio, bueno, me vinieron muchas, ahora lo subo un poco. Entonces, es buscando cuál es el precio óptimo, cuál es el precio que te maximiza los beneficios. Entonces, es impreciso en ese sentido. Y en el contexto de esta época es precisamente eso. Estamos en una recesión. Estimamos, bueno, los precios empezaron a cambiar más frecuentemente, pero la situación era totalmente loca durante el 2009. No es que cambie mi precio, sé que mis insumos subieron 10%, entonces por lo tanto puedo subir otro 10%, no, porque mi demanda cambió, la situación cambió, entonces necesitan este nuevo precio y con el markup y con los tengo de quebrarme, hacían que los ajustaran dado nuestra estimación fueran más imprecisos en ese el óptimo que si tuvieran información perfecta hubieran fijado. Pero, espero que haya sido claro. No, claro, súper claro. No, y pues muy buena esa precisión. Pues precisamente yo en este momento trabajo con los chicos en la maestría y hemos estado trabajando en las últimas semanas el modelo neokeynesiano, entonces espero que alguno de ellos esté escuchando como para que tengan una idea de cómo se pueden aplicar estos modelos. Y puedan entender lo que tú estás planteando. Me gustaría además, o sea, ya que entonces ustedes con la base de datos que tienen, ¿cómo hacen para calcular lo que sería ese precio preciso, ese precio correcto que digamos maximizaría los beneficios? Pues en este caso, o sea, que las empresas pues fijan los precios en ese contexto de competencia monopolística, ese precio óptimo. ¿Cómo hacen ustedes para calcularlo con esta base de datos que tienen? Bueno, desafortunadamente no podemos hacer una referencia directa en cuanto al precio óptimo, entre otras porque no conocemos los precios, no tenemos acceso al precio de los insumos. Entonces lo que hacemos es una inferencia indirecta con respecto al precio óptimo. Tenemos muchas cosas conocidas, tenemos la frecuencia, tenemos la estructura donde están los mercados, tenemos datos de la distribución, tenemos datos de desempleo, de producto a nivel de cada empresa. Entonces, fijémonos cuál es la evolución más probable de la precisión de los precios, dado la evolución de la frecuencia, de la distribución y de todo lo demás. Y cuando hacemos esa inferencia indirecta, encontramos esta imprecisión.
precisamente. Es decir, si los precios fueran precisos, lo que deberíamos encontrar es que nuestra estimación debería arrojar un θp igual o cercano a 0, y no lo encontramos. Pero es una inferencia indirecta más que directa. Ok. No, muchísimas gracias. Muy claras tus respuestas. Bueno, por aquí está el viejo Renber también pidiendo la palabra. Entonces, si nos es posible habilitarle el micrófono a Renber para que pueda hablar. Gracias. Ya lo tiene habilitado, profe. Camilo, un gusto saludarte y escucharte, hombre. ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe, Sí, ahí sí, lo Bueno, escuchamos. perfecto. Camilo, primero saludarte, pues, y me encanta, digamos, que estés por aquí trabajando estas cosas y viniendo a la universidad, pues, que es muy grato, digamos, vernos y escucharte. Sí. Digamos, lo otro sencillamente es esto, es decir, me gusta mucho el trabajo. Me gustó mucho el trabajo porque, entre otras cosas, para los profesores de macroeconomía, creo que nos permite tener un modelo general de los cuales podamos sacar el modelo de Calvo, el modelo de costos de menú como casos particulares. Y yo creo, digamos, que eso es importante, digamos, para uno tener esa posibilidad del mismo modelo, digamos, ¿Aló? mostrar casos particulares. Y me gustó mucho porque me parece, digamos, que es una buena racionalización, digamos, de todo este grupo de modelos. La otra cosa que me llama la atención es esto, es decir, me gustó por lo siguiente también. Primero, porque en cierta forma rescata como la idea, digamos, de la macroeconomía, que si uno quiere pensar temas macroeconómicos importantes, ¿sí?, la flexibilidad de precios, digamos, debe estar en el lugar central. En segundo lugar, porque me parece, digamos, como lo señalaste, que el modelo supone competencia monopolística. Y lo tercero es que yo creo, digamos, que permite rescatar como la idea, digamos, de los trabajos de Lucas, donde el problema, digamos, de la efectividad de la política monetaria tenía que ver, era con las consecuencias, digamos, macroeconómicas de existir información, digamos, imperfecta o incompleta, digamos, de los agentes. En este caso, reflejado en el hecho de que los agentes no saben exactamente cuánto pueden ajustar, digamos, sus precios. Entonces, yo creo, digamos, que esos elementos permiten como uno introducir cosas, ¿sí?, de competencia monopolística, la cosa de Lucas sobre información imperfecta y las consecuencias macro de la información imperfecta, y creo, digamos, que es una buena aproximación. Creo que es una aproximación como a rescatar, digamos, el corazón de la macroeconomía, preservando, digamos, como cosas de flexibilidad y mostrando que en cierta forma la eficacia de la política monetaria está dependiendo de problemas de información, digamos, que tienen los agentes para tomar decisiones óptimas. ¿Aló? Camilo, alcanzaste, tenías problemas de sonido, Camilo. Sí, no, la verdad es que sí, no escuché nada prácticamente. Me escuché palabras de lo que el profesor Remberto estaba diciendo. Se me puso, ¿me podría repetir, por favor, profesor? Gracias, Camilo. No, sí, simplemente saludarte en primer lugar, y me encanta, digamos, escucharte y la presentación del trabajo.
No, lo que estaba diciendo era esto, que para los profesores de macroeconomía, digamos, este trabajo es buenísimo. Buenísimo porque nos permite en un mismo modelo general trabajar, digamos, modelos particulares que son usuales de macroeconomía. El de Calvo, el modelo de costos de menú, etcétera, lo podemos, digamos, expresar, mostrar como un caso particular, digamos, de este modelo general. Y lo otro es que me parece importante por lo siguiente, porque primero rescata algo, digamos, de la macroeconomía, digamos, como de las últimas décadas, digamos, sobre que la flexibilidad de precios tiene que jugar un papel central, digamos, dentro del análisis. Pero tiene dos cosas importantes. La primera es que mete competencia monopolística en el comportamiento de las empresas y me trae como una combinación, digamos, del modelo de Lucas, de la información imperfecta. Es decir, en cierta forma, el mecanismo depende principalmente de eso. Es decir, cuáles son las consecuencias macroeconómicas de la información incompleta. Entonces, yo creo, digamos, que esos elementos permiten integrar cosas de competencia monopolística, problemas, digamos, con flexibilidad de precios, pero también los agentes se enfrentan a problemas de información incompleta o imperfecta para ajustar óptimamente los precios. Entonces, me parece, digamos, y me gustó mucho el trabajo en ese sentido. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo en el análisis y muchas gracias por el mensaje. Sí, obviamente nos encantaría que se empezara a volver un poco el marco general en macroeconomía, o al menos como lo que embarca todo. Y totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste y muy contento de saludarlo también, profesor. ¿Me escuchan? Bueno, ¿alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta? Si no, entonces yo me permito hacer una pequeña pregunta, Camilo. Camilo, ya hay un buen tiempo de parte de quienes hacen temas de modelación desde el mundo real, ¿no? Sin ocuparse del tema nominal y de los precios, pero desde el mundo real han hecho aportes en modelación y en detección de asimetrías o de no linealidades a lo largo del ciclo económico. Podemos pensar que este trabajo nos permite también tener luces desde el punto de vista del ajuste de precios para explicar estos comportamientos asimétricos a lo largo del ciclo. Es decir, uno podría pensar que también este comportamiento y estas luces que tú descubres con el modelo y con las estimaciones y las simulaciones nos pueden decir que hay también un comportamiento asimétrico de ajuste de precios cuando estamos en una situación de recesión y que es diferente al comportamiento de ajuste de precios cuando estemos en una situación de auge. ¿Sí? Digamos que no solamente habría una diferencia en estas dos fases del ciclo con respecto a cómo procesan la información y cómo la perciben los agentes, sino también al diferencial del costo percibido por los agentes. No sé si pueda ampliarse o pueda ser uno como muy audaz en tratar de llevar las conclusiones de este trabajo como a ese ámbito. Esa sería como mi reflexión y mi pregunta. Sí, no, buenísima la pregunta, muchas gracias. De hecho, algo que no mencioné durante el trabajo es que, digamos, las estimaciones, cuando llegamos a la parte dinámica, asumimos simetría y hacemos unos filtros lineales para poder encontrar estos resultados. Pero es una limitación del trabajo. Digamos, no es lo que más nos gusta, precisamente porque estamos de acuerdo con los comentarios que haces, que
el ciclo económico es asimétrico, que esto llama a una simetría, y sobre todo en esta época en el que teníamos la trampa de liquidez, las tasas de interés en cero, y no estamos haciendo un trato muy riguroso en ese sentido. Podríamos llevar el trabajo hasta ese punto, hasta hablar de las asimetrías, de la trampa de liquidez, etcétera. Pero se vuelve un trabajo bastante complicado. Pero es hacia donde estamos yendo. Yo creo que si algo nos está mostrando esta última recesión, la situación con el coronavirus, es que las asimetrías y las trampas de liquidez van a estar aquí por muy buen rato. Y creo que como ciencia nos tenemos que empezar a mover, tenemos que seguir moviéndonos en esa dirección y poner nuestros trabajos en general más desde el punto de vista asimétrico. No tenemos por el momento ningún comentario con respecto a asimetría, más que somos conscientes que por el momento no hacemos un trabajo adecuado de eso, pero está en nuestra agenda de investigación con respecto a nuestro próximo trabajo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de alguno de nuestros asistentes del día de hoy? Profe, el profe Remberto volvió a levantar la mano, ya puede habilitar su micrófono. Listo, adelante, Rembert. Sí. No, una cosa, pero Camilo, si es posible, digamos, de determinar como las respuestas, digamos, de los precios, de la fijación de precios, van de acuerdo con los ciclos o no. Es decir, que en épocas de recesión, aunque se equivoquen, digamos, en la magnitud, digamos, de los precios, digamos, los porcentajes, digamos, son menores que en una época de expansión o no. Más o menos. Al menos como está en este momento, implica lo que implica nuestra forma técnica de solucionarlo es que en recesiones la frecuencia sube en la misma proporción en que la frecuencia cae en expansiones. Ahora, si uno tiene ahora podríamos calcularlo de manera directa, o sea, como bajo un shock específico, contraccionario o expansionario, para ver específicamente una simetría. Sí, pero por el momento no lo hacemos. Es factible hacerlo, es computacionalmente bastante demandante en este momento. Es factible, pero todavía no lo hacemos. Diría mentira si dijera que encontramos algo de simetría, porque no es verdad. No, y además las técnicas convencionales de solucionar estos modelos se basan en que el modelo es simétrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, técnicas como la linearización no nos funcionarían para ese tipo de cosas porque son aproximaciones locales en primer lugar y simétricas alrededor de un estado estacionario, por ejemplo. Entonces hay que pensar en otros métodos de simulación que le respeten al modelo su naturaleza, ¿sí? Que no le impongan esa linealidad, incluso si se suponen funciones cuadráticas o funciones de orden 3 para la aproximación, imponen simetría al lado y lado del punto de aproximación. Entonces, no solamente es demandante computacionalmente porque hay que usar algoritmos mucho más complejos, más robustos, sino que también modelos que no permitan, que no violen esa cosa de la naturaleza que uno le ponga asimétrica al modelo. Perdón por tomarme la palabra, Camilo. No, para nada. Pero esas son cositas que uno ha descubierto por ahí leyendo cositas. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas para Camilo? Bueno, si no hay más preguntas o cosas para contar. Camilo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gusto tenerte por aquí de nuevo, saludarte. Felicitaciones por tu trabajo, como dijeron Rembert y
Catalina, este es un trabajo muy bueno que le permite a uno ver en un mismo modelo los varios modelos posibles, y yo creo que en términos pedagógicos esto es muy bueno, muy aportante para las clases de macro, de los que nos interesa el mundo de la macroeconomía. Creo que es un trabajo fantástico que combina todo el tema de econometría, métodos de simulación, modelación. Tiene una vista muy comprensiva de estos temas, y de nuevo yo como aprendiz de la macroeconomía pues estoy muy contento de ver trabajos de esta índole, de estas características, y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muy contento de haber estado acá en mi universidad. Ojalá cuando todo vuelva a la normalidad nos veamos físicamente en la universidad. Sí, señor, usted siempre queda invitado, esta sigue siendo su casa, esperamos que así sea. Bueno, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos los asistentes, colegas que nos acompañaron hoy.